Bueno, pues buenas tardes. Primero, pues gracias nuevamente por permitirme estar acá, porque es un honor siempre venir a la pedagógica, estar con Lupita, estudiamos juntos. Y sobre todo algo que hablábamos con Lupita hace un rato, ¿no? En muchas instituciones estamos trabajando en proyectos similares, pero a veces como que no hay conexión entre esos proyectos. Y estos espacios permiten justamente darnos cuenta que muchos de los proyectos tienen varios de los componentes que son muy relacionados y a veces hasta muy iguales. En la ENA trabajamos el tema de lenguas indígenas, es un tema que ahora está bastante fuerte por la reestructuración del Departamento de Lenguas, justamente por las políticas lingüísticas, cuál es la relevancia que tienen las lenguas indígenas en la formación de profesionales en las diversas áreas, pero también cuál es la relevancia de las lenguas internacionales. Entonces, antes de entrar con el enfoque por tareas, que es un poco una de las metodologías que hemos utilizado y que ha servido bastante en la enseñanza de lenguas, me gustaría hacer una reflexión muy rápida con ustedes sobre qué es lo que nosotros hacemos como profesores de lenguas, porque siempre ese es el tema central de la discusión, ¿no? Y el mismo título que a nosotros nos dan como profesores de lengua plantea una reflexión. ¿Qué es lo que yo enseño como profesor de lengua? ¿Enseño lengua? ¿Enseño comunicación? ¿Enseño cultura? ¿Enseño comunicación intercultural? ¿Qué es eso que yo enseño? Porque si uno no define claramente qué es lo que hace, ahí es donde empieza el problema. Si a mí me dicen solamente que yo soy profesor de lengua, yo puedo remitirme a la estructura de la lengua, a la estructura formal, que no necesariamente, cuando hago esa separación lengua-cultura, la lengua tiene una relación necesariamente con la cultura. Y entonces, si uno no se hace esta pregunta, uno da por sentado que lo que yo enseño es lengua. E incluso cuando se hace un trabajo de diseño curricular para una licenciatura o para un programa de formación de profesores, el contenido fuerte de la formación está centrado en los componentes lingüísticos, que son la estructura formal de la lengua y que evidentemente son la columna vertebral de la lengua. Porque la cultura también es muy importante, todos estos aspectos de los que nos hablaba Diana son supremamente importantes, pero también la estructura de la lengua, porque si yo no tengo una estructura, difícilmente voy a poder comunicarme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Enseñamos lengua, enseñamos cultura, enseñamos comunicación, enseñamos lengua y cultura, enseñamos comunicación intercultural. ¿Qué enseñamos nosotros? Yo creo que es todo holístico, ¿no? O sea, en realidad no se trata de, como dicen en inglés, enseñar en chunks. O sea, realmente tú tienes que enseñar lo que es un contexto cultural y que venga inmersa la lengua, que sea como digamos, un consciousness ratio, ¿no? Donde los alumnos tienen que indagar elementos importantes lingüísticos dentro de un contexto cultural. Eso creo que es lo importante hoy por hoy en lenguas. ¿Alguien más que quiera compartir una reflexión? Bueno, ¿por qué es importante esta reflexión? Porque hace algunos años con Lupita trabajamos en un proyecto que tenía que ver justamente con los aspectos sociopragmáticos de las lenguas. Y cuando nosotros nos dedicábamos a definir el concepto de lengua, nos demoramos un año, un año completo solo en definir lo que era la lengua. Claro, ¿por qué? Porque al comienzo, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, la lengua es un sistema lingüístico que tiene unas unidades y nos permite comunicarnos. Pero luego también alguien reflexionaba y decía, bueno, pero la lengua también es cultura, la lengua también es historia.
Yo trabajo en la Escuela Nacional de Antropología desde enero de este año y yo siempre como profesor de lengua tuve un concepto de lengua viva, como lo planteaba Diana, y yo decía, para mí la lengua está en el uso de la lengua. Sin embargo, cuando llego a la escuela, en la escuela también hay otro concepto y es que la lengua es un patrimonio intangible de México. Las lenguas son un patrimonio intangible. Y desde esa perspectiva, yo decía, claro, ahora me hace clic, como dicen ustedes, ya me cayó el 20, ahora entiendo por qué para muchos lingüistas, como definen la lengua como un patrimonio inmaterial, yo me dedico a hacer documentación, a hacer historiografía, a hacer descripción, todo eso lo documento y va a parar a los museos. Y entonces la lengua también puede ser un material de museo. Por eso la pregunta de los profesores es, ¿qué hago yo en el salón? Porque en lenguas indígenas muchos profesores se dedican a esto, a hacer descripciones lingüísticas con los alumnos van a las comunidades y hacen prácticas, hacen trabajo de campo, y en las comunidades todos esos datos que recolectan son datos que ellos luego ponen en informes y esos informes se van armando en dosieres, en libros y se quedan en las publicaciones del museo, se quedan en las bibliotecas, pero no tienen necesariamente nada que ver con la lengua viva. Y depende también del tipo de lengua. Por eso es muy importante porque históricamente pareciera que el concepto de lengua tiene que ver con 4 habilidades. Y hay lenguas que no tienen 4 habilidades, como muchas lenguas indígenas, no solo en México, en muchas partes del mundo, que tienen solamente un componente oral. Y eso no le quita ni le resta importancia para hacer una lengua. Nosotros tenemos, por ejemplo, latín. Y el profesor de latín dice es que yo no enseño oralidad, porque el latín no es una lengua hablada, el latín es una lengua muerta. Entonces yo solamente me dedico a hacer revisión de textos, a revisar la estructura gramatical. Entonces ahí hay, por ejemplo, una tercera tipología de lenguas. Bueno, desde esta reflexión, ya Diana lo mencionaba, las políticas lingüísticas son muy importantes porque a veces pareciera que las políticas lingüísticas favorecen, pero también pueden desfavorecer. En muchas instituciones, por ejemplo, se promueve la publicación en lenguas indígenas, pero ¿cómo se va a publicar en lenguas indígenas si los medios de publicación son medios escritos? ¿Sí? Y las lenguas indígenas, la mayoría no tienen sistemas de escritura o no se han estandarizado todavía esos sistemas. Entonces uno diría, sí, la política lingüística es muy buena porque aparentemente prevé la preservación y el uso de la lengua, pero no está contemplando que una lengua oral, ¿cómo podría ser, por ejemplo, una publicación escrita? Que es un poco lo que el INA hace, ¿no? Las publicaciones en lenguas indígenas se hacen en otros formatos, se hacen en formato de audio, se hacen en formato de video. Pero hay instituciones donde todavía la publicación tiene que ser de artículos académicos. Entonces esto de alguna manera puede ser una política muy buena, pero también es una política excluyente para las lenguas. Y bueno, en ese sentido es muy relevante porque pues toca el tema de la enseñanza bilingüe bicultural. Ser bilingüe no necesariamente me posiciona a mí como una persona bicultural. De hecho, hay muchos autores que desde glotodidáctica plantean que enseñar la cultura es imposible, ni siquiera la cultura materna, porque cuando yo hablo de mi cultura, ¿cuál cultura? Hay un prototipo nacional, pero yo tampoco manejo todo el prototipo nacional. Yo manejo un aspecto específico del lugar donde yo crecí y de todo lo que la cultura conlleva de esa parte. Y estos autores dicen, bueno, es imposible enseñarlo, pero lo que yo puedo hacer es lo que está trabajando Diana. Yo puedo enseñar muestras de la cultura que le permitan al alumno desarrollar la competencia estratégica para ver de qué manera yo puedo ser más exitoso en la comunicación intercultural. Y en este escenario, pues yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que yo enseño? Porque si enseño lengua, tengo que enseñar estructura, tengo que enseñar el nivel fonológico, tengo que enseñar la semántica, tengo que enseñar la pragmática, tengo que enseñar la morfosintaxis, pero también tengo que enseñar muestras de la cultura. Y creo que no solamente las lenguas indígenas adolecen de este problema, las lenguas internacionales también, porque hay muchas creencias. Yo soy profesor de inglés y profesor de español, y en el caso del inglés, hay hegemonías en las variantes lingüísticas. Cuando se quiere enseñar una lengua, siempre se piensa en el inglés de Inglaterra o en el inglés de Estados Unidos. Pero ¿dónde quedó el inglés de los países asiáticos?
¿Dónde quedó el inglés de África, el inglés del Caribe, el inglés de Oceanía? Entonces creo que es muy importante tener una visión muy amplia también, porque las lenguas extranjeras adolecen también del mismo problema. Si uno va a buscar trabajo, pero yo soy africano y soy profesor de inglés, eso también tiene una repercusión ideológica porque no hablo las variantes de prestigio. Si un profesor nigeriano buscara trabajo como profesor de inglés y compitiese con un profesor estadounidense o un profesor inglés, seguramente allí habría una preferencia por una variante lingüística. Y eso también sucede en español, ¿no? Hay mucha variación en América Latina, también el español de España, el español de África, en Guinea Ecuatorial. Entonces hay que repensar muy bien porque a veces pensamos que las lenguas indígenas adolecen de ese problema, pero también las lenguas internacionales. El francés, toda la política francesa de la multiculturalidad, y realmente cuando uno escarba y uno busca, lo que se promueve es el francés de París. ¿Dónde quedó el francés de Marsella, el francés de las otras regiones de Francia y bueno, los otros países donde se habla francés? ¿Sí? Bueno, entonces, desde esta perspectiva es muy importante tener en cuenta que lo que uno como profesor trabaja también en el salón de clase, pues es el desarrollo de una comunicación intercultural. Y dentro de esa comunicación intercultural, ya lo estaba nombrando hace un momento Diana, uno de los problemas que tenemos pues es la falta de reconocimiento de nosotros mismos y la falta de reconocimiento del otro. El mayor conflicto que yo encuentro con mis alumnos tiene que ver con la falta de reconocimiento y de identidad que ellos tienen y de apropiación de su propia cultura y de su propia lengua. Por eso es tan fácil que una lengua como el inglés los seduzca y ellos digan, no, es que el inglés es mejor y el inglés me da mayor prestigio que el español. Y la comunicación intercultural justamente lo que busca es eso, ¿no? Que yo me reconozca como hablante de mi propia lengua, que me reconozca desde mi propia cultura en el aprendizaje de una segunda lengua. Y entonces ese contraste me va a permitir a mí desarrollar una comunicación intercultural. Yo tengo alumnos en la ENA que están estudiando inglés en la licenciatura en lingüística y varios son indígenas y son hablantes de lenguas indígenas. Y yo les pregunto, ¿ustedes se consideran bilingües? Y me dicen no. Les digo, ¿por qué no? Si ustedes, hay uno por ejemplo que habla guave y habla español. Me dicen no, porque mi lengua no es una lengua. Y tiene que ver justamente con esto del reconocimiento propio. Él dice, mi lengua es un dialecto, porque además no se escribe. Entonces, tiene que ver con este trabajo de cómo yo me reconozco a mí mismo y a partir de ese reconocimiento, yo hago también un trabajo de aprendizaje de una segunda lengua. ¿Sí? Dentro de este marco, uno de los enfoques que ha resultado bastante interesante, que es una evolución del método comunicativo, del enfoque comunicativo, pues es el enfoque por tareas, que además no es un método nuevo, es un método que desde la parte de comunicación se trabaja desde los años 70, pero que se trabaja desde hace muchísimos años, por ejemplo, en la escuela primaria, porque en la escuela primaria no es otra cosa que los centros de interés, donde los niños en torno a una temática particular desarrollaban actividades que tenían que ver con las ciencias, con la matemática, con la historia, con la geografía. Sin embargo, a partir de los años 70, muchos autores empiezan a retomarlo. ¿Por qué? Porque el problema del método comunicativo es que justamente dejaba por fuera toda la parte cultural. Y entonces, por ejemplo, Sheila Steyre y otros autores, Sevilla y Callejas, han trabajado y plantean que este enfoque tiene dos dimensiones. Es un marco metodológico que nos ayuda a estructurar cómo desarrollar el trabajo, pero también es un marco curricular que nos ayuda a estructurar qué es lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante porque el enfoque nos permite ver por una parte el qué, que sería el contenido y que tendría que ver con el diseño curricular, pero también nos permite ver el cómo lo voy a desarrollar y cómo ese contenido va a ser didactizado para que yo lo trabaje en la clase. La otra aportación pues es que aunque el modelo se ha desarrollado
para lenguas internacionales, como el español, como el inglés, el francés, etcétera, es un modelo que se puede aplicar también a lenguas indígenas. Justamente porque uno de sus enfoques, lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la comunicación intercultural y no necesariamente con la estructura de la lengua. Que ese pues, es uno de los problemas de los que adolece la enseñanza de lengua indígena, no solo México, sino el mundo entero, porque lo que se ha querido hacer con la formación de profesores de lengua indígena es formarlos, pero desde un marco teórico que se ha utilizado para la enseñanza de lenguas extranjeras, donde se parte de la estructura y a partir de la estructura se correlaciona todo. Y si tienen dudas, revisen los programas de lenguas y van a ver que las asignaturas son fonética y fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática. Incluso la semántica y la pragmática están bastante relegadas, pero hay muy pocos cursos de lengua y cultura. Bueno, en ese sentido, el enfoque por tareas pues, se constituye como una unidad básica que permite diseñar un curso, un programa, pero que también permite durante ese diseño, ya sea de un curso, de una secuencia didáctica, de un programa, también ir pensando en cómo se van a ir estructurando los materiales y la evaluación de los mismos. Como les decía, pues es una evolución del enfoque comunicativo, no es nada nuevo, viene de los años 70 y una de las cosas interesantes es que reflexiona sobre los aspectos de las competencias, sobre todo la competencia comunicativa. El conflicto es que a veces cuando se piensa en competencia comunicativa nos quedamos en el nivel de la estructura de la lengua. Por eso habría que hablar de una competencia comunicativa intercultural. ¿Qué significa comunicarse con el otro? Y también abrir, o más bien prender las antenas y estar muy alerta, porque se tiende a pensar con esta visión que Francia se encargó de reproducir hace muchos años, una lengua, una cultura, una nación. Incluso en una misma lengua tenemos muchas culturas que coexisten y entonces nosotros mismos somos un ejemplo de la comunicación intercultural, porque pertenecemos a diferentes grupos que a veces tienen diferentes formas de hacer, diferentes formas de ser y diferentes formas de vivir y de expresarse. Ahora, en términos ya técnicos del enfoque por tareas, este autor plantea que la enseñanza por tareas, en inglés se le conoce como Task-Based Learning, tiene 5 características que son fundamentales y que difieren de alguna manera del modelo clásico comunicativo. Una de ellas tiene que ver con la interacción. Es decir, el énfasis de la comunicación ya no se centra solamente en los mensajes y en la transmisión de mensajes, sino que se centra en la interacción de los sujetos. ¿Por qué? Porque usualmente, y este es uno de los problemas graves del diseño curricular, es uno de los buenos aportes del marco de referencia europeo, se hace la diferencia entre 3 tipos de competencia. Una competencia que tiene que ver con la comprensión, una competencia que tiene que ver con la producción y una competencia que tiene que ver con la interacción. Cuando uno revisa programas de clases o programas curriculares, ya sea secuencias de 2 cursos, 3 cursos o un programa de formación de profesores, uno de los elementos que brilla por su ausencia es la interacción. ¿Por qué? Porque a veces decimos es que es muy difícil que haya interacción y entonces pareciera que se trabaja solamente y se fortalece muchísimo la comprensión. Piensen en los requisitos de egresos de los estudiantes de cualquier licenciatura. El requisito de egreso es comprensión de lectura en una lengua. Y los requisitos de ingreso para los posgrados son comprensión de lectura en las lenguas. ¿Por qué? Porque seguimos viendo la lengua solamente desde la competencia de la comprensión, ese dominio. Pero la lengua tiene estos 3 dominios. Ahora, el dominio de la producción puede quedarse simplemente a nivel de, sí, yo puedo grabar un audio, yo soy capaz de producir en la lengua, pero eso tampoco garantiza que yo sea capaz de interactuar con hablantes de esa lengua. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos culturales que vienen aquí. El manejo de la distancia, el manejo del lenguaje corporal, el contacto físico, entre otros tantos aspectos culturales. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes aportes del enfoque por tareas es que se centra en la interacción. Cuando uno empieza a diseñar
las tareas tienen que tener un foco interactivo. Es decir, los alumnos tienen que interactuar utilizando la lengua. Por lo tanto, se centra en materiales de enseñanza que sean auténticos. En la enseñanza tradicional, la mayoría de los materiales son ficticios, son materiales que uno crea o creaba para propósitos gramaticales. Entonces, 10 oraciones en afirmativo, conviértanlas a interrogativo y conviértanlas a negativo. Y entonces los alumnos ya saben manejar la gramática del español en diferentes tiempos verbales o de cualquier otra lengua. Cuando nosotros usamos materiales auténticos, y hoy en día afortunadamente la tecnología nos ayuda muchísimo con eso, porque podemos acceder a videos, podemos acceder a materiales de otras culturas, pues es mucho más fácil. Lo otro es que el proceso es lo más importante. Es decir, antes en los procesos de enseñanza de lenguas, el énfasis estaba en los resultados solamente. El alumno fue capaz de escribir un texto, entonces ya es bueno en el manejo de la lengua. El alumno es capaz de producir un audio, entonces ya es bueno en el proceso de uso de la lengua, pero no se veía el proceso como tal. Yo puedo producir un audio muy bueno, pero eso me puede costar la producción de 30 versiones de ese audio hasta llegar a esa versión final. El problema es que cuando llego a la interacción, en la interacción yo no me puedo equivocar 30 veces porque la gente no tiene tiempo para hablar conmigo. Entonces, en los materiales auténticos y en el centro del proceso es muy importante porque cuando uno utiliza materiales reales, fotografías, videos, etcétera, el alumno puede observar y puede reflexionar cuál es el uso real que tiene la lengua. No sé si a ustedes les sucedió, cuando yo terminé la licenciatura, yo fui de viaje con una beca y me creía el mejor hablante y cuando llegué al aeropuerto era incapaz de comunicarme. Y fue la primera frustración y yo decía, ¿por qué? Ahora 20 años después entiendo que tenía que ver con esta cuestión de la comprensión y la producción, pero no de la interacción, porque nunca estaba expuesto a interactuar con hablantes de la lengua. Los otros dos aspectos que plantean UNAM tienen que ver con las experiencias personales de los estudiantes. Es decir, ¿para qué necesitan los estudiantes las lenguas? ¿Para qué las usan? ¿Cuáles son sus propósitos para aprenderlas? La mayoría de las veces en las instituciones educativas las lenguas son obligatorias. Por lo tanto, no hay un interés de parte del estudiante. Es un curso que yo tengo que aprender y por lo tanto lo tengo que tomar. Pero ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son realmente las cuestiones que acercan al alumno con la lengua? Entonces, desde este modelo es muy interesante porque uno puede partir de las experiencias de los alumnos, cuáles son las necesidades que tienen para que ellos puedan empezar a construir en esa lengua meta a partir de esto. Y finalmente, relacionar el proceso de aprendizaje con actividades de la vida real. Es decir, si el alumno necesita hablar, porque parte de la competencia que necesita hacer es presentar una ponencia en esa lengua en algún evento, pues entonces habrá que crear tareas que estén enfocadas hacia ese tipo de actividades que sí tienen que ver con la realidad. Y no ven acá y vamos a aprender el alfabeto y todos repitan después de mí, hasta vamos a cantar el alfabeto, porque no necesariamente esta actividad está relacionada con la vida real. ¿Qué es una tarea? Hay muchos autores que dicen que una tarea es cualquier cosa que yo hago, desde levantarme, desde hacer algo. En términos del enfoque por tareas, una tarea tiene ciertas características. En primer lugar, es un plan de trabajo. Es decir, una tarea no es cualquier actividad que yo me invento y que voy a desarrollar. No, tiene que estar planificada. En segundo lugar, centra su atención en el significado. Es decir, el énfasis de las tareas no es la estructura, es el significado. ¿Por qué? Porque en el desarrollo natural de una lengua, y eso lo sabemos nosotros, uno usa la lengua y a través del uso de la lengua uno desarrolla la competencia lingüística. Se vincula con el uso de la lengua en situaciones del mundo real. Es decir, una tarea tiene que involucrar el uso de la lengua. Si yo le digo al estudiante, consigue un artículo en la biblioteca, esa tarea no necesariamente involucra el uso de la lengua, porque yo no necesariamente tengo que hablar. Pero si yo planteo problemas que le obliguen al alumno a tener que interactuar durante la resolución de ese problema, pues eso sí sería una tarea comunicativa,
porque está ayudándole al alumno a enfrentarse a esa realidad. Implica procesos cognitivos porque ya no se trata solamente de la memorización. Muchos de los materiales que usamos tradicionalmente son para memorizar. Los verbos, por ejemplo. Memorícense tantos verbos regulares o irregulares y el examen es repetir los verbos o saberse la memorización. En un enfoque como este, lo que se trata es de usar la cognición, la competencia estratégica. ¿Cómo le hago para resolver este problema utilizando esa lengua meta? Y obviamente debe haber un producto definido. Y aquí depende de la tipología de la lengua. Si es una lengua indígena que es oral, pues entonces será un producto oral. ¿Qué quiero que haga el alumno? ¿Un audio? ¿Un video? Si es en una lengua que tiene un sistema de escritura, pues ¿qué quiero que produzca el estudiante? ¿Sí? Depende también de la necesidad que tengo. Y bueno, en este sentido hay dos tipos de tareas. La primera, que es la más importante, son las tareas comunicativas, que se centran en el contenido y son las unidades del habla. Y las tareas tienen que centrarse en el desarrollo de esos tres componentes de los que les hablaba. Tiene que tener un componente de comprensión, tiene que tener un componente de producción y tiene que tener un componente de interacción. Si la tarea no incluye los tres componentes, es una tarea que no sirve, porque solamente se está restringiendo a uno de esos aspectos que el alumno necesita desarrollar y que bueno, nosotros también como profesores muchas veces necesitamos desarrollar. Y además, esta tarea comunicativa se centra prioritariamente en el significado. Es decir, yo puedo conectar el aprendizaje de mi clase de lengua con el aprendizaje que los estudiantes están llevando en otras áreas. Por ejemplo, yo tengo alumnos de lingüística que están aprendiendo inglés. Entonces yo puedo conectar las otras áreas de la lingüística que ellos estudian con el aprendizaje del inglés. A veces tengo antropólogos, a veces tengo historiadores, a veces tengo estudiantes de diferentes áreas, entonces es importante echar mano de todo ese conocimiento que tienen los alumnos para que justamente se vuelva significativo el aprendizaje de la lengua. Y obviamente la tarea debe tener una estructura, es decir, un procedimiento claro, unos objetivos concretos, los contenidos claros y los resultados concretos. Tiene uno que planificarlos. Y el desarrollo y la consecución pueden ser evaluados por el profesor y los estudiantes. Esto es fundamental. Si los estudiantes no son parte del proceso de evaluación, difícilmente se van a sentir representados en el trabajo que ellos están haciendo. Por ello, cuando uno planea la tarea, uno debe involucrar la autoevaluación, la coevaluación y también la heteroevaluación para que el alumno se sienta parte del proceso. Ya lo había dicho, las actividades de la vida real. Las siguientes tareas son tareas de apoyo lingüístico. Es decir, yo voy a desarrollar una tarea comunicativa y obviamente para que el alumno sea capaz de desarrollar esa tarea comunicativa, tiene que tener ciertos elementos lingüísticos que necesita desarrollar, ya sea a nivel gramatical, a nivel de pronunciación, a nivel del léxico, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas tareas ayudan como soporte para el desarrollo de las actividades comunicativas. Por ejemplo, mis alumnos de nivel 1 están ahorita trabajando en cómo hago yo para reportar rutinas. Porque en las interacciones en inglés las rutinas son muy importantes. La gente siempre le pregunta a uno, ¿qué hiciste hoy? Porque las rutinas son un activador en la cultura de la conversación. Y entonces el énfasis de la tarea comunicativa que tenemos es pensar en rutinas que nosotros tenemos. Ahora yo sé que los estudiantes, si reportan rutinas en presente, tienen que saber el presente simple. Entonces yo diseño una tarea de apoyo lingüístico de acuerdo al desarrollo del trabajo que hacen los alumnos, porque a veces tienen problemas para conjugar los verbos en tercera persona. Y entonces hago una tarea específica para apoyarlos con la conjugación de verbos en tercera persona. A nivel de la pronunciación igual. También hacemos un ejercicio de reportar lo que hice. Y entonces aquí nos vamos a rutinas en pasado. Y entonces tienen un problema, por ejemplo, con la pronunciación de verbos regulares en pasado. Entonces hago una tarea de apoyo lingüístico para ayudarles a ir desarrollando la pronunciación de esos tres tipos de pronunciación que hay en el inglés en los verbos regulares en pasado. Sí, los componentes de la tarea entonces que se proponen son, hay que tener muy claro las metas,
Es decir, hay que tener objetivos. Y hay que tener objetivos tanto para el profesor como para el alumno, porque no son iguales. Yo como profesor quiero que mis alumnos hagan esto, pero también yo quiero que los alumnos desarrollen otras habilidades. El input, la información de entrada y el conocimiento previo. Es decir, cuando yo establezco o estructuro una tarea, yo también tengo que saber qué saben mis alumnos o qué necesitarían saber para poder desarrollar esa tarea. Y las condiciones, es decir, la forma en que se presenta la información. ¿Voy a presentar toda la tarea de una vez o la voy a ir dosificando por partes? ¿Cómo voy a organizar a los alumnos? ¿Van a trabajar algunas actividades de manera individual? Otras las van a hacer en pareja, otras las van a hacer en grupo. Y obviamente tenemos que ver el procedimiento, que sería como, bueno, ya tengo los objetivos, ya sé lo que quiero, ya lo tengo organizado. Ahora, ¿cómo van a desarrollar los alumnos la tarea? ¿Lo van a hacer en grupos? ¿Cómo lo estoy planificando? ¿Qué tipo de recursos voy a utilizar? ¿Cómo voy a evaluar la tarea? Y algo muy importante es que no tengo que evaluar todo al mismo tiempo, sino que a lo largo de la tarea yo puedo ir evaluando diferentes aspectos para no saturar tampoco a los estudiantes y tampoco para saturarme yo como profesor. Y finalmente los resultados. Entonces tenemos dos tipos de evaluación acá, una procesual, estoy evaluando el proceso, pero también voy a evaluar los resultados. Aquí se recomienda mucho el uso de rúbricas. Por ejemplo, si el resultado de una tarea es la elaboración de una carta de motivos, porque los alumnos están en un nivel en el cual necesitan elaborar cartas, porque más adelante van a presentarse a un trabajo o a una universidad. Entonces yo tengo que diseñar una rúbrica para ver cómo voy a evaluar la carta de motivos, qué aspectos voy a evaluar, y obviamente esa rúbrica la puedo negociar con los estudiantes para que ellos también estén informados y sepan qué es lo que se espera que ellos hagan. Esta es una síntesis a nivel general, es el marco que NUNAM propone. Entonces está la tarea, tenemos los objetivos, la información de entrada, las actividades, el papel del profesor, el papel del estudiante. Es muy importante determinar eso, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a hacer todos los profesores, a darle a los estudiantes todo, pero también es importante que los estudiantes también busquen. ¿Por qué? Porque se promueve todo lo que es la parte de, se fue en español, self-learning, el autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante definir cuál es el rol del profesor, qué es lo que yo voy a hacer durante el desarrollo de la tarea y también qué es lo que van a hacer los estudiantes. Aquí también es muy necesario la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Porque los alumnos tienen toda esta parte y las secuencias de la tarea, pues es muy importante tenerla. La tarea básicamente se resume en 3 pasos, ¿no? Uno que tiene que ver con la pretarea, es la planificación. ¿Cómo voy a desarrollar la tarea? ¿Cómo lo voy a hacer? Luego la implementación, el desarrollo y la evaluación de la tarea, que sería el paso de la tarea, y luego la post-tarea, que sería el seguimiento. Lo que estos autores proponen también es que las tareas de preferencia tienen que estar encadenadas. Es decir, las tareas también deberían tener una secuencia didáctica, porque si no yo me invento una tarea hoy para esto y mañana me invento otra tarea para esto, y el objetivo es que las tareas estén relacionadas para que los alumnos sean capaces de reusar el conocimiento que están aprendiendo y vayan adquiriendo un grado de mayor complejidad. Y bueno, finalmente, la reflexión es esta. NUNAM plantea que están estos 2 niveles, ¿no? ¿Qué aprenderán los estudiantes? Cuando uno planea la tarea, uno tiene que pensar en eso, es decir, el diseño del programa o el diseño del contenido, y la parte de la metodología, ¿cómo lo aprenderá? La pregunta es, ¿deben considerarse las tareas como parte del diseño o parte de la metodología? ¿O hay alguna otra alternativa? Sí, efectivamente la respuesta es las 2. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un diseño de una tarea, estoy diseñando contenidos, pero también estoy trabajando en la metodología. Esa es una de las virtudes que tiene el enfoque por tarea, que me permite unificar en un mismo ejercicio la parte del diseño curricular con la parte de la metodología.
y pues obviamente la evaluación. Y bueno, aquí hay unas referencias y muchísimas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.